Comenzamos con nuestro primer invitado del día, que se está acomodando ahí en la silla. José Luis, ¿qué son las sillas de siempre? Yo qué sé, María José, yo es que me he vuelto viejuni y estoy muy raro, yo qué sé. Está raro la silla, ¿no? Son las de siempre, nuestra silla para que se pongan rectos los invitados, porque la espalda hay que tenerla recta, muy importante, José Luis. Muy importante, venimos a hablar de lo que ya tú sabes, que son de vino, pero también podíamos hablar de lo que es la espalda recta. Higiene postural. Exactamente, mi compañera de toda la vida, ¿no? La persona con la que he compartido todo, desde que era una niña, desde que yo era un adolescente, pues es Grasita, ¿no? Mi mujer. Y entonces Grasita pues sufre bastante con la espalda. Pero yo recuerdo cuando yo era un jovencito que me decía, pero chiquillo, ¿tú cómo puedes estar tan derecho? ¿Tan tieso? Que parece que te han puesto ahí un palo y te lo han amarrado a la espalda para que esté... Ahí tieso. Tieso. Y es muy importante la postura, no el postureo. El postureo, no. No, la postura. Las posturas que se debe llevar en cuanto a la espalda. Yo monto mucho en bicicleta, de hecho, cada vez que vengo aquí, en Estepona, pues suelo venir en bicicleta. Y eso pues me hace que para la bicicleta incluso haya que tener una postura, porque la bicicleta hace mucho daño, puede llegar a hacer muchísimo daño a la columna. Vale. Vamos a hablar de vinos, Venga. Que de eso sabes mucho, porque en La Pintoresca estamos intentando promocionar el vino de la Serranía de Málaga. Y claro, cuando hablamos de Serranía de Málaga, no podemos dejar atrás a nuestra querida Ronda, ¿no? De la que tú además estás enamorado, porque allí tenéis un hotel incluso. Sí, ahí tenemos nosotros tenemos, bueno, las vinculaciones de Estepona con Ronda son evidentes porque formamos parte de una comarca natural. Aunque nosotros seamos el mar y la gente no lo crea, pero vamos, el vínculo Estepona a través de la resinera con Ronda era importantísimo, ¿no? Entonces, Ronda tiene una peculiaridad grandísima. El hotel es, yo le digo siempre, mi casa, que es la antigua casa del conde de Montelirio, está balconado a la misma cornisa del Tajo, está proyectado al oeste, que en Ronda la proyección al oeste es lo que yo llamo primera línea de playa, es como aquí estar en la playa. Y entonces pues allí eso de alguna manera me hizo muchísimo entrar en contacto, porque me veo muy obligado desde Estepona, pues viajar semanalmente, que lo comparto con mi socio Paco, ¿no? Nos compartimos la llegar tarea allí esa. y el control de los controles de calidad y demás, porque es la antigua casa del Montelirio, son 15 habitaciones, es un hotel muy cuco, como ahora se dice, muy cuco, muy bonito, es un hotel como para nosotros, para romántico, porque tú y yo no pertenecemos ni a la generación del 98, que no nos interesa para nada, ni tampoco a un mundo tan estresado como el actual. Somos románticos. Pero José Luis, yo como siempre tengo que introducirlo y guiarlo, porque él se va por las ramas, se va por los lirios en este caso. Y vamos a hablar hoy de vinos de Ronda, sí, que tenemos una denominación de origen bastante buena y es aquí de la zona y parece que es muy desconocida, ¿no? Los vinos de Ronda, ¿qué tienen de especial? Bueno, los vinos de Ronda son desconocidos un poco porque no entran en las grandes superficies. Ten en cuenta que Ronda ya va casi rondando las 40 bodegas. 40 bodegas en Ronda. Distintas. Entonces Ronda lleva haciendo vino de toda vida, desde los tiempos de Roma. Ya se empiezan, los cardos de Roma son muy apreciados en Arunda. En la antigua Ronda pues han encontrado vestigios, acuñaciones de moneda, cantidad de cosas. Pero lo que es en la actualidad, los vinos de Ronda se caracterizan por ser unos vinos con un marcado carácter. Un marcado carácter por dos razones, por muchísimas razones. Primero, las características de los suelos. Segundo, la climatología, que marcan mucho. Es una zona que... Y después la altura. Tenemos que tener en cuenta que Ronda está aproximadamente sobre 790 a 840 metros sobre el nivel del mar, dependiendo de la zona donde te coloques. Con lo cual eso hace que los vinos estén extremadamente soleados, les tiene que dar el sol, que consuman mucho líquido, que deshidraten mucho, que conservan mucho la mineralización, lo cual hace que los vinos de Ronda tengan un carácter muy, muy marcado. Eso por una parte.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los vinos de Ronda se cuidan mucho porque son bodegas muy artesanales, bodegas con mucho amor. Son más bien incluso bodegas familiares, ¿no? Son bodegas muy familiares, muy familiares, donde el producto se cuida con muchísimo esmero. O sea, tú no puedes pedir en Ronda no se le puede decir, oiga, mándeme usted 10.000 botellas inmediatamente. No. Porque aquí lo una bueno, bodega. si es breve, 2 veces bueno. Exactamente. Entonces también se juega mucho lo que es la denominación a mí me gusta mucho remarcar, porque se creó la denominación de origen vinos de la Sierra de Málaga. Pero en realidad el contexto fuerte de los vinos lo tiene Ronda. Yo siempre insisto en que la denominación de origen en Ronda debe ser vinos, de Ronda. La D.O, denominación de origen, vinos de Ronda. Sí, más que enmarcada dentro de la de Málaga. De la de Málaga. Tener su propia, como su La propia Rioja tuvo exactamente. en su día su denominación. Claro, exactamente, como Navarra, como todas como las denominaciones. Navarra, Como... que en España hay Ribera del Duero. En España tenemos un mercado que se llama difuso por la cantidad de denominaciones de origen que tenemos, que son muy estrechas. A veces son buenas por una parte, pero también hacen daño porque encorsetan mucho la creatividad del que está haciendo los vinos y además pone muchísimas pegas. En este caso, los de Ronda, me imagino que hay variedad de vinos, blancos, tintos, rosado también. Hay blancos, rosados y tintos, pero donde más a mí me gusta mucho, por ejemplo, de una bodega muy importante que hay en Ronda, de las bodegas más importantes que hay siempre, hay muchísimas, pero hay siempre, una puede ser de Descalzos Viejos. Ajá. Los Descalzos Viejos son una bodega que además yo recomiendo mucho. Yo recomiendo mucho que de alguna manera se visite. Pero, ¿y qué vino pedimos de esa bodega? Hombre, en esa bodega podemos... El tinto sobre todo, ¿no? Los tintos tienen una cosa muy importante. Yo le diría, si voy y viajo y hago una visita, se pueden hacer en Descalzos Viejos y en algunas bodegas de Ronda, como la de Federico Chart, como algunas, como los Chinchilla, como algunas... ¿Verdad? Chinchillas son vinos de Ronda. De Ronda. Exactamente. A mí me gusta mucho Descalzos Viejos por 2 razones. Primero, porque me gusta mucho la calidad del vino. Es una calidad de vino que a mí me... De hecho, nosotros La Pintoresca tenemos una representación amplísima de varias bodegas de Ronda, pero de las de Federico Chart y las de... Descalzos. Y Descalzos Viejos las tenemos todas. Descalzos Viejos, ¿por qué son Descalzos Viejos? Es una pequeña historia. Descalzos Viejos es que cuando compran, ellos compran la... Flavio y Paco Retamero, dos buenos amigos nuestros, compran la finca. Entonces resulta que de tiempo de la desamortización de Mendizábal, aquello había sido un antiguo convento de carmelitas descalzos. Ah, claro. Entonces estaban muy alejados de la ciudad. Y además se movían, había mucho, los inviernos eran malísimos, de manera que deciden, en un momento determinado, los frailes, la congregación, pues marcharse a Ronda. Sí, para estar más cerca de todo. Exactamente. Hay un monasterio a pie del Tajo, al lado del puente, y entonces es ocupado por ellos. Y de ahí que cuando compran esta finca le dejen el nombre de Descalzos Viejos. Bueno, es que allí se habían mantenido los más viejos de los frailes. La congregación. Los más viejos habían quedado porque no querían marcharse y se quedaron pues cuidando el huerto, los frutales y demás. Entonces cuando esto lo compran, es muy interesante esta bodega es espectacularmente interesante porque había sido pues un antiguo convento. Y entonces cuando después, en el siglo XIX, bueno, cuando la famosa desamortización de los bienes de Mendizábal, de brazos muertos que le llaman, pues entonces se venden. Entonces empiezan a ser casa de labriego, vivienda, pequeña industria. Y entonces cuando Flavio y Paco Retamero, que son 2 personas encantadoras y muy finas, con una sensibilidad extraordinaria y muy amigos nuestros, vienen muchísimo a Estepona, a ellos les encanta Estepona. No te vayas por las ramas. Entonces empiezan a descubrir y resulta cuando empiezan a hacer una labor de asepsia en la casa, o los vinos necesitan ser muy asépticos. O sea, el vino no hay que tener mucho cuidado, hay que mimarlo muchísimo. Pues entonces empiezan a aparecer unos frescos y se dan cuenta que aquello es un impresionante convento, que ellos lo sabían, pero donde aparecen unos impresionantes frescos maravillosos. En las paredes. En las paredes, y ellos con sumo cuidado lo conservan, con lo cual tú estás
la base central de la iglesia, ¿no? El crucero central de la iglesia, y entonces ves cómo están allí los bocois, que ya no se llaman bocois, ya se llaman tinas impresionantes de acero inoxidable, climatizadas, las tinas de vino, y estás viendo un panorama espectacular. Ellos también estudian, pueden hacer visitas guiadas. Solamente hay que meterse en internet y ver vinos de Ronda, entonces empiezan a aparecer todas las de vinos de Ronda. Y sale la bodega Descalzos Viejos y nos cogemos una cita. Entonces hay que coger una cita. Cobran un canon, se pueden comprar vinos, los vinos son muy... Y se pueden degustar. Y se pueden degustar. La degustación es impresionante, maravillosa. Mejor para grupos, para 6, 8 o 12 personas. Nos vamos un grupo de amigotes. Exactamente. Y lo pasamos genial. Y de ahí se sale muy a gusto, ¿eh? También se comerá algo, no solamente beber. Hombre, y se pueden comprar vino. También. A muy buenos precios. Los vinos de Ronda no son vinos de 1 euro, ni de 2 euros, ni de 3 pero euros. Tampoco. Pero una cosa tan buena, en la calidad-precio es... La calidad de precio es impresionante. Si vamos a la pintoresca José Luis, en el puerto, el restaurante que lleva él con su familia, con sus hijos, ¿qué vino nos recomienda? Así que tenemos que pedir carne, para que sea de Ronda. Hombre, en vinos de Ronda yo pediría un 6+6, por ejemplo. 6+6. Hay muchísimos, porque es que la carta es muy explicativa. ¿Y si tenemos que comer pescado? Y si tenemos pescado yo me iría a un chardonnay. A mí me gusta mucho, en vinos blancos me gusta mucho el chardonnay de Descalzos Viejos, y me gusta mucho también el chardonnay y el blanco de Federico Chart. Pero la marca... La marca, con que simplemente me pida vinos de Ronda, y allí te van a aparecer una carta explicándote todos los vinos de Ronda, las calidades, el coupage, el tipo de uva. Entonces, en Rondas, una de las cosas muy bonitas que tiene es que se trabaja mucho el coupage, o sea, la mezcla de uvas. Que es donde ahí, exactamente, donde ahí el enólogo se luce, se apunta maneras. Es donde empieza él a desarrollar una labor, porque no nos podemos olvidar que los vinos son química. Es una botica. La mezcla de esas uvas. Entonces se mezclan vinos que en otras partes de España no se dan. Se mezclan, aparte del tradicional tempranillo o la tinta fina que llaman los de la Ribera del Duero al tempranillo, pues empiezan a aparecer los Petit Verdot, los Syrah, los Cabernet. Que son mezclas de uvas. Que son mezclas de uva donde se alcanzan... son unos vinos, los vinos de uva que tú me has preguntado antes de empezar a tomar café y té, me has preguntado por la redondez de los vinos. La redondez de los vinos es que son vinos muy bien terminados, son vinos muy redondos, son vinos que empiezan a aparecer al paladar exquisito, extraordinario, son vinos que se decantan en una buena copa fina, de cristal fino, y entonces el vino empieza a tomar vida. Tenemos que tener en cuenta que el vino es un elemento vivo. Hay que abrir la botella. Abrir la botella, decantarla, servirla, y entonces a partir de ahí empieza ese intercambio de vida. El vino empieza a recuperar una vida fantástica, que ha estado llena de embotellada. matiz, que ha estado embotellado. Pero vive. Vive. Es como vivo, que resucita. Exactamente. Cuando empiezan a tomar oxígeno, oxigenación, empiezan a salir toda esa variedad de matices. Los vinos de Ronda son muy frutales, son extremadamente frutales, que pueden ver mucho vino, pues saben a canela, saben... entonces yo les noto mucho lo que yo llamo fruta del bosque, ¿no? La fruta del bosque, me gusta. A mí lo de la fruta del bosque me va bien. Que te empiezan a salir, son tintados, te empiezan a recordar al mirto, te empiezan al arándano, te empiezan a las frambuesas, a las fresas. ¡Qué rico! Están extraordinarios al paladar. Además, José Luis, sí. Podríamos estar horas hablando de los vinos contigo. Hombre, de los vinos y de los vinos de Ronda podríamos... A mí me gusta mucho reivindicar los vinos de Ronda, porque nosotros tenemos que tener ese sentido, digamos, yo no llamo nacionalista, pero sí un poco de querer lo nuestro. Lo nuestro, vamos a vender lo nuestro. Los vinos de Ronda, yo he llegado a Freiburg, por ejemplo, hace un mes
estuve en Freiburg, el sur de Alemania, una ciudad que yo le digo como católica, como la de Ronda, pero a lo grande, que es una ciudad católica y universitaria de Alemania, en el sur alemán, muy cerca de Basilea, de Basel, que le llaman ellos, en la frontera con Suiza y Francia. Y entonces llego a una tienda de productos gourmet, una ciudad muy bonita, y ahora hago así, ¡pac! Y veo vinos de Ronda. Ole. ¡Qué alegría! Lagrimones que se te cayeron a ti. Ahí me cayeron 2 lagrimones, digo, ole. José Luis, que no tenemos más tiempo, pero te vienes otro día y si no hablamos de vinos, de cualquier cosa, porque con José Luis podemos hablar de todo. Vamos a hablar de los túnidos, que empiezan ahora, de los azules, que tanta tradición hay. Claro, que incluso en ciudades no muy lejanas aquí, en la zona de Cádiz, tenemos rutas del atún, tenemos... Exactamente. Bueno, se podían hacer aquí, y además vamos a hablar ¿tú lo has hecho? de la historia conservera de Estepona, porque Estepona tenía una estructuración industrial conservera de primera calidad, ¿eh? Y además que ya se le hizo un homenaje a las mujeres conserveras en Estepona. Exacto, las estivadoras que se llaman. Eso. José Luis, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, María Desde la José. Pintoresca, donde se come de rechupete. Vamos a ir a una Nos vamos para la Pintoresca. Nos vamos para allá. Termino, me esperas allí con el plato, que voy de cena. Vamos a la información que preparamos desde redacción. Vamos a una terraza, de la Pintoresca ahora. Allí.